Nuestra lucha contra la enfermedad es, sin duda, una de las historias más antiguas y, bueno, más dramáticas que existen. Es una historia que mezcla de todo: fe, miedo, una genialidad increíble y a veces, como veremos, pura y dura negociación. Y para entender bien este viaje, vamos a plantear una pregunta que es clave, ¿vale? ¿Qué puede tener en común un sabio de hace 1000 años, al que llamaban el príncipe de los médicos, con un doctor al que contrataron con un contrato en mano para luchar contra la peste? Pues la respuesta, como vamos a ver, nos cuenta la increíble evolución de la medicina. Por un lado tenemos a Avicena, un auténtico erudito cuya obra, definió la medicina durante siglos. Y por el otro, un médico de la peste, un profesional cuyo valor y condiciones se regateaban pero hasta el último céntimo. Fijaos en esta cláusula de un contrato real. Salario, 30 florines al mes, menos los gastos de manutención. O sea, uno es el conocimiento puro y el otro la cruda necesidad del día a día. Vale, ¿y cómo conectamos a estas dos figuras tan distintas? Pues para eso tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Vamos a irnos a los mismísimos orígenes de nuestra batalla contra el enemigo más antiguo que tenemos. Es que esta lucha es tan antigua como la propia civilización. Pensemos que hay pruebas de tuberculosis en restos humanos de hace 7000 años. O sea, mientras las primeras ciudades estaban, ya sabes, desarrollando la escritura para registrar el conocimiento, la enfermedad ya campaba a sus anchas. Tuvimos que esperar hasta la Grecia clásica para que alguien empezara a pensar, oye, ¿y si las causas son naturales y no un castigo de los dioses? Claro, porque para las primeras civilizaciones estar enfermo no era un problema biológico, era otra cosa. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, la palabra que usaban para enfermedad, shertu, significaba a la vez enfermedad, pecado, castigo divino, la ira de un dios, todo junto. Así que la cura, lógicamente, no era una pastilla, era un ritual, oraciones, sacrificios, exorcismos, lo que hiciera falta para calmar a los dioses. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en medio de todo este mundo de rituales y plegarias, de repente surge una figura que lo va a cambiar todo. Un hombre con un intelecto deslumbrante que en plena edad de oro del Islam sentaría las bases de la medicina para los siguientes 700 años. Hablamos, por supuesto, de Avicena. Nació sobre el año 980, en Persia, y fue un erudito con un impacto tan profundo en la medicina que en Occidente acabaron apodándole Princeps, o sea, el príncipe de los médicos. Casi nada. Pero claro, llamarle solo médico es quedarse muy corto. Avicena era lo que llamamos un polímata, un auténtico maestro en un montón de disciplinas. Era médico, sí, pero también era filósofo, astrónomo, poeta, físico, matemático, incluso estadista. Era en esencia como la personificación de todo el saber de su época. Y además su genialidad fue súper precoz. Con solo 17 años, 17, ya tenía tanta fama que lo llamaron para salvarle la vida a un emir. ¿Y su recompensa? Pues no fue oro ni joyas, fue algo mucho más valioso para él: acceso ilimitado a la biblioteca real. O sea, el paraíso en la tierra para una mente tan insaciable como la suya. Y fue allí, en esa biblioteca y a lo largo de su vida, donde creó su obra maestra, el Canon de Medicina. Y esto no era un libro cualquiera, ¿eh? Era una enciclopedia de 14 volúmenes que no solo juntaba todo el saber médico de la época, sino que lo organizaba de forma sistemática. Detallaba enfermedades, tratamientos, incluso hablaba de experimentación clínica. Su influencia fue tan brutal que se convirtió en el libro de texto de referencia en las universidades de Europa hasta bien entrado el siglo XVII. De hecho, Avicena definió la medicina con una elegancia que, la verdad, sigue siendo válida hoy. Él dijo: la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad. Fijaos, no se trata solo de reaccionar cuando algo va mal, sino de preservar el bienestar. Una idea que para la época era totalmente revolucionaria. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto dramático en el tiempo. Dejamos atrás la calma y la erudición de las bibliotecas reales y nos vamos a meter de lleno en una época donde toda esa teoría médica se dio de bruces con una de las pandemias más devastadoras de la historia. 3 siglos después de Avicena, Europa entera se encontró de rodillas frente a una crisis que ningún libro podía resolver: la peste negra. Todo ese conocimiento antiguo era valiosísimo, claro, pero no era suficiente, no para detener semejante masacre. La desesperación era total, así que las ciudades empezaron a hacer algo práctico: contratar a los llamados médicos de la peste. Su trabajo era increíblemente peligroso y muy directo: tratar a los infectados, daba igual si eran ricos o pobres. Y a menudo, ¿quién aceptaba este trabajo? Pues aquellos a los que los médicos más cualificados o con más reputación, pues simplemente se negaban a acercarse.
Y aquí viene lo interesante, porque esto nos muestra la cruda realidad de ese trabajo. Esto que vemos es el contrato de un tal Giovanni de Ventura con la ciudad de Pavía, en 1479. Y fijaos en la negociación. El salario, 30 florines al mes. Pero ojo, menos los gastos de manutención. El finiquito se lo rebajaron de 2 meses a solo 1, y la ciudadanía, que se la habían prometido al firmar, al final dependía de si hacía bien su trabajo. O sea, era un trabajo mortal y cada céntimo, cada cláusula se negociaba a cara de perro. Pues fue esta realidad tan brutal, la del día a día en las calles, combinada con ese nuevo espíritu curioso del Renacimiento, lo que empezó a sembrar dudas. Dudas sobre toda esa sabiduría antigua. Y así, de forma muy lenta y dolorosa, se empezó a forjar un camino nuevo para la medicina. Pensemos que durante siglos el canon de Avicena había sido la autoridad. Vamos, era incuestionable. Pero claro, allí, en las trincheras de la peste, los médicos empezaron a ver cosas que simplemente no encajaban con lo que decían los libros. La observación directa, lo que veían con sus propios ojos en ese campo de batalla, empezó a chocar con la teoría. Y ese despertar, como es de imaginar, fue un proceso lento y lleno de conflictos. Y este caso ilustra ese punto de inflexión de una forma brillante. Nos vamos a Viena, a la década de 1840. Un doctor, Ignaz Semmelweis, se da cuenta de algo terrible. La mortalidad de las madres en las salas de parto era altísima, pero solo en las que atendían los médicos que venían directamente de hacer autopsias. Su solución fue de una lógica aplastante. Obligó a todo el mundo a lavarse las manos con una solución de cloro. El resultado, inmediato y espectacular. La mortalidad se desplomó. Acababa de descubrir la importancia de la higiene, la antisepsia, pero, y esto es lo trágico, la comunidad médica de su época rechazó sus ideas por completo. Lo tomaron por loco. Pero lo de Semmelweis fue solo el principio. A partir de ahí, fue una auténtica avalancha de avances. Andreas Vesalio revoluciona la anatomía con sus dibujos, que se basaban en disecciones reales, no en lo que decían los textos antiguos. Luego, William Harvey demuestra cómo circula la sangre desmontando siglos de teorías. Y ya en 1895, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, y por primera vez en la historia se podía ver el interior de un cuerpo humano vivo sin necesidad de abrirlo. La medicina basada en la evidencia, la que conocemos hoy, acababa de nacer. Y de esta manera, si nos fijamos, podemos trazar una línea casi directa. Una línea que va desde ese mundo antiguo, pasando por los grandes sabios como Avicena, por los médicos anónimos de las calles durante la peste, hasta los desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos hoy en día. Todo ese viaje, desde los textos de Avicena, pasando por el contrato de ese médico de la peste, hasta la simple pero genial observación de Semmelweis, todo eso nos ha traído hasta aquí, a una era en la que la tecnología nos permite ver las estructuras más complejas del cerebro con una claridad que para cualquiera de ellos no sería ciencia, sería pura magia. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si lo pensamos bien, la búsqueda incansable de conocimiento de Avicena, el sentido del deber de aquel médico de la peste, la lucha de Semmelweis por la seguridad de sus pacientes, ¿ha cambiado tanto el objetivo fundamental de la medicina? ¿O en el fondo sigue siendo exactamente eso que dijo Avicena hace 1000 años, el arte de conservar la salud y, cuando no queda más remedio, de curar la enfermedad?